Recibimos al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. ¿Qué tal, ministro? Muy bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Gracias por Placer venir. estar con vos. Gracias por venir. 2,3 de inflación. ¿Es mala noticia? Es mala noticia, por otro lado era una noticia esperada. Nosotros sabíamos que estos primeros 4 meses del año iban a ser los meses más difíciles en términos de inflación, por varios motivos. El más importante es la suba de precios regulados. Recordá que ya arrancó diciembre con una suba de la tarifa de electricidad. Tuvimos una continuidad de otras subas, ya en el último día de marzo, la del gas, que va a impactar en abril, con lo cual tenemos por un lado la suba de precios regulados, por otro lado el movimiento que tuvo el tipo de cambio en diciembre, enero, y algunos impactos marginales de la sequía que pegaron sobre los alimentos, ¿no? Vos sabés que la sequía impactó fuerte en el maíz y en el trigo. Hoy los precios locales están por encima de los precios internacionales, justamente por la escasez que se produjo de estos productos, y eso pegó en los insumos de muchos alimentos, en la harina, en los huevos. Así que varios efectos juntos. Ahora pensemos para adelante, Eduardo, y uno podría pensar cuáles son los principales determinantes de la inflación en el corto plazo, y son tipo de cambio, nivel de acuerdos salariales, paritarias, precios regulados, tarifas y la política monetaria del Banco Central. ¿Y la nafta? La nafta... Usted no la cuenta, pero el combustible es muy importante. No, Eso lo cuento. se traslada al precio porque es Lo cuento, toda lo que la pasa es cadena de que distribución. es cierto, pero hoy la Argentina, producto de las desafortunadas políticas que implementamos en el pasado, es importador neto de combustibles, y que lo que nos pasa hoy con la nafta está determinado enteramente por la combinación de precio internacional y tipo de cambio. Y como el precio internacional no sabemos cómo va a evolucionar, digamos, para adelante no sabemos si puede subir, si puede bajar, esperemos que baje porque ya está a niveles bastante altos el precio internacional. Ahora, de todos los factores que yo te menciono, el tipo de cambio ya se ha movido, con lo cual para adelante es muy difícil pensar que va a haber movimientos similares. Por otro lado, los precios regulados, ya prácticamente hemos terminado en el año con las subas de precios regulados. Las paritarias se han cerrado en niveles muy cercanos a nuestra meta de inflación del 15%, y la política monetaria del Banco Central es bien contractiva. Vos pensá, Eduardo, que la tasa de corto plazo del Banco Central hoy está en 27% más o menos. Las expectativas de inflación a 12 meses están en 17%, es decir, tenemos una tasa real de 10 puntos, que es una tasa real más alta que la que teníamos el año pasado. El nivel de contractividad de la política monetaria es importante y nosotros estamos convencidos de que después de abril, que es el último mes en el cual tenemos el impacto fuerte de precios regulados, vamos a ver nivel de inflación, todos un gran alivio, y que se va a sentir muchísimo la desinflación que viene por delante. Pero perdón, a ver, usted dice que después de ¿cuándo se terminan las tarifas? Bueno, en abril tenemos gas. Gas, colectivos, sí. Trenes y subtes. Sí. En mayo tenemos agua 26%, en junio tenemos colectivos otra vez y subte otra vez. Y en septiembre tenemos gas 20% y electricidad 20%. Sí, son subas menores que las que tuvimos. Pero 20% otra vez. En transporte, de gas y electricidad, un pelotazo. En transporte, déjame decirte, Eduardo, que pega en el área metropolitana. Eso es en cierto. el IPC nacional ya pega muy poco porque el resto del país ya tiene tarifas altísimas, mucho más altas en transporte. Sí. Entonces, ese impacto es marginal. Sí nos queda en octubre algo más de regulados, pero pienso yo que eso se va a producir ya en el marco de una inflación general, lo que llamamos los economistas núcleo, mucho más baja. ¿Cuál cree usted va a ser la inflación de este año, cuando terminemos en diciembre? Bueno, nosotros tenemos una meta del 15%, Eduardo, que no es una proyección, ¿no? Es un objetivo que guía el accionar de nuestra política macroeconómica. Pero ya se comieron el 40%. Sí, el 40%, pero no es lineal cómo se asigna la inflación dentro del año. En el resto del año la inflación va a ser más baja. Nosotros trabajamos en función de la meta. Por supuesto, podemos tener un desvío. Hoy es temprano para decir la magnitud del desvío, si lo va a haber o no. ¿Y si hay desvío, qué va a ser? ¿Cerca de 20? ¿Más de 20? No, la inflación tiene que estar claramente por debajo del 20, Eduardo. El Banco Central hoy tiene muchísimas herramientas para combatir la inflación, cuenta con todo nuestro apoyo, cuenta con el apoyo del presidente, con el apoyo de la política fiscal. Fíjate, hoy anunciamos los resultados, el resultado fiscal de marzo.
en donde el gasto antes de intereses del Gobierno Nacional creció en términos interanuales al 18%. Estamos llegando a las tasas de crecimiento del gasto más bajas desde el año 2003. En términos reales, eso significó, reales para la gente, para entender, para que se entienda un poquito mejor, el gasto primario, el gasto antes de intereses del sector público creció 5 puntos por debajo de la inflación. Es decir, que está bajando fuertemente el gasto público y en el mes de abril te anticipo que el gasto no va a crecer más de 14-15% interanual. Todas estas anclas que le estamos poniendo para bajar la nominalidad de la economía, salarios, crecimiento del gasto público, a la larga van a actuar. Y dentro de poco va a ser muy visible que la inflación va a ser mucho, mucho más baja. Willy, ¿querías preguntar algo? Ministro, la pregunta estaba relacionada con el gran número de créditos UVA que se estuvieron dando en los últimos tiempos. ¿Qué le diría usted al tomador de créditos UVA, al que ya tomó y al que está en estos momentos pensando en endeudarse con ajuste UVA, que repetimos es el ajuste por los precios, lógicamente? Mira, la virtud del ajuste UVA es que los salarios se mueven a un ritmo similar entonces a lo que se mueve el ajuste de capital que tienen los préstamos hipotecarios, ¿no? Si uno toma un préstamo a UVA más 6, más 7, es como que está tomando un préstamo al 6 o 7%, porque dado que en el largo plazo no ha habido discrepancia entre cómo se mueven los salarios y el costo de la construcción, realmente la gente puede estar tranquila que está enfrentando una tasa de interés que es muy razonable, que se va a mover poco en el tiempo, y tiene que comparar eso contra cuánto le cuesta un alquiler, que también se indexa. Los alquileres también van subiendo de la mano del precio de las propiedades. Con lo cual, yo creo que aquel que necesita comprar una casa, sin dudas, tiene en la UVA, que es el mecanismo que usaron todos los países en la transición hasta tener inflaciones más bajas, y que es muy válido para aquellos que quieren acceder a la vivienda. Y con respecto al Banco Central, que usted mencionó, que tiene todo el apoyo del gobierno, en ese sentido también, en enero bajaron las tasas. ¿No fue un error bajar las tasas en enero y ahora, digamos, la inflación sigue alta? Y estamos viendo si, en realidad muchos dicen, la debería subir. Willy, el Banco Central en su momento bajó 1,5 puntos porcentual las tasas sobre una tasa de 29. O sea, si vos mirás en porcentaje, no es equivalente a que la Reserva Federal de Estados Unidos baje la tasa de 4 a 2,5, ¿no? Estamos hablando de otros niveles de nominalidad en la economía argentina. Y en ese momento tenía sentido porque habíamos pasado de una meta de inflación del 10% a una del 15%, y entonces el Banco Central podía tener una política un poco menos contractiva. No pasó a ser expansiva, pasó a ser simplemente un poco menos contractiva. Entonces yo creo que tenía toda la lógica del mundo. Pero el Banco Central hoy, digamos, funciona con total libertad, autonomía. En los últimos comunicados ha manifestado que si la inflación no cede, puede subir las tasas de interés. Entonces, ¿quién mejor para evaluar esto que el Banco Central? Y veremos qué pasa para adelante, pero necesitamos que el Banco Central tome las decisiones que considere apropiadas para bajar la inflación, que sabemos que es un flagelo que afecta a los que menos tienen. Ministro, le quiero consultar, porque siempre giramos alrededor de las tarifas, que decimos son excepcionales, entonces abultan el número, pero uno ve, si abre el número de inflación, que en educación, en indumentaria, tenemos números realmente altísimos. Y uno mira un poquito para afuera y ve en Brasil anual 2,80 y pico, Bolivia 2,07, Chile 2,32, y la verdad que le produce a uno una envidia absoluta y total. ¿Por qué no la invocamos con el tema de la inflación? Porque Macri sostuvo que era un tema fácil y tiene ya consumido casi el 50% del mandato, y hoy estamos discutiendo 2,3, 2,1, 1 y pico. Sigue siendo un número alto por más que vayamos al 15 o al 20. Sin duda. Es altísimo. Lo sabemos. Es altísimo, lo reconocemos los números, no mentimos con las cifras. Hoy nadie discute al INDEC, es un paso muy importante. Ahora, yo diría, la Argentina en el pasado a veces bajó rápido la inflación, pero siempre por el método equivocado. A veces atrasando tarifas, a veces atrasando salarios, a veces atrasando el tipo de cambio, generando desempleo o congelando tarifas. Esa fue la receta más o menos que utilizó la Argentina. Nosotros en este momento lo que queremos es bajar la inflación para siempre. Es decir, lograr
que la baja de la inflación sea sostenible y sin haber puesto el pie sobre ninguno de los precios relevantes de la economía para atrasarlos y bajar artificialmente la inflación. Lo estamos haciendo con un esquema de tipo de cambio flotante, donde a veces el Banco Central puede intervenir, como lo está haciendo ahora, pero con tipo de cambio flotante, porque no queremos que se atrase, porque no queremos que haya desempleo, porque no queremos que en las economías regionales vuelva a haber esa crisis de empleo que tuvimos en los 90. Entonces, lo estamos haciendo de manera genuina, bajando el déficit fiscal, bajando el gasto público, con tipo de cambio flotante, corrigiendo los precios de los servicios públicos, sabiendo que eso impacta directamente sobre las tarifas. Ahora, si ustedes me dijeran, usted como economista, ¿podría bajar la inflación a 0,5% dentro de 6 meses? Sí, absolutamente, ¿no? Ahora, el costo que tendríamos en términos de actividad... ¿Qué es? Desempleo, recesión... De desempleo, de recesión, digamos, o congelaríamos precios que después estarían reprimidos y tendríamos que soltar. El costo político también. Estamos bajando la inflación para siempre. Y por suerte tenemos un presidente al que no le gusta tomar atajos. Quiere que las cosas se hagan de manera que sean consistentes, perdurables, que se sostengan en el tiempo. A mí me encantaría pensar que estamos atravesando los últimos meses con inflación superior al 2% y que después la Argentina nunca más los va a volver a tener, ¿no? Cuando se modificaron las metas de inflación, allá por diciembre del año pasado, lo que hicimos fue correr la llegada al 5% de inflación desde el año 2019 al año 2020. Simplemente eso, pero nosotros creemos en eso, que tenemos que tener una inflación del 5% y si después podemos tener una del 3%, mucho mejor. Pero estamos haciendo las cosas que hicieron los países que tienen esas tasas de inflación. Los vecinos. Los vecinos. Ahora, lleva tiempo, venimos de más de 10 años, 12 años de tasas de inflación de entre el 20 y el 30%. Eso genera ya conductas de inercia, adaptativas, que son difíciles de romper, pero estamos convencidos de que estamos en el camino correcto. Y déjenme agregar una cosita más. Sí. Miren el pronóstico de los analistas privados para la inflación de este año y del año próximo. 20 o arriba de 20 para este año. 20 para este año y para 20 o arriba de 20. No, déjame Algunos referirme al 21. relevamiento de expectativas de mercado que arma el Banco Central, Sí. en el cual no nos va bien, digamos, pero tomemos ese que es el más amplio, Willy sabe, lo sigue de cerca, da 20,3 para este año, nosotros pensamos que vamos a estar abajo de eso, y 14 para el año que viene. 14 para el año que viene. Yo pienso que vamos a estar abajo de 14 el año que viene, porque ya el año que viene no nos quedan subas de precios por encima de la inflación en electricidad, en gas, en agua. Si ocurren es por factores micro. Pero mire, ministro, que la viene pifiando. Mire que usted escribió 10 en el presupuesto, lo tuvo que cambiar y decir, bueno, no, nos equivocamos, 15. Ahora es 15 y no vamos a llegar a 15, va a ser un poco más. Bueno, cambiamos al 15 porque pensábamos que el 10 no era realista porque se había hecho 3 años antes, ¿no? Ahora, estamos convencidos de que vamos por el buen camino y quería volver a eso. 14% el año que viene sería una novedad enorme. Pensamos que podemos estar abajo. Nuestra Sería un meta golazo. es 10. Si lo logra, sería un y golazo. queremos llegar a 12, es decir, llegar a niveles altos relativos a nuestros vecinos, pero ya salir de la zona donde estamos bajos en relación a Venezuela, ¿no? Y yo creo que eso ya se está dando, porque los números fiscales nuestros de este año y del año que viene ya son más parecidos a los de nuestros vecinos y la inflación también lo va a hacer. Algunos, sí, perdón, es verdad. no, decía que algunos piensan que el modelo Macri es dejando afuera a 20, 30 millones de argentinos, afuera de la economía. Bueno, pero eso sería totalmente... Que es para pocos. Bueno, algunas cosas debemos estar haciendo bien, Eduardo, si tenemos en cuenta que el año pasado el empleo creció en 433.000 puestos de trabajo, solo si consideramos los aglomerados urbanos que mide el INDEC. Si lo expandiésemos al total del país, estaríamos hablando de arriba de 600.000, y que la pobreza, habiendo sido 32% en el primer trimestre que relevó el INDEC, recuperado después de que asumió Macri, ha bajado a 25,7%. Algo debe estar ocurriendo para que esas cosas se estén dando, ¿no? Aparentemente, pagar costos políticos por normalizar la economía trae frutos que se empiezan a sentir. Y la otra cosa, Eduardo, estamos minimizando un hecho, digamos, este año vamos a crecer por segundo año consecutivo, cerca de 3%, a pesar de la sequía. Sin la sequía hubiéramos crecido cerca de 4%.
Y el año que viene es muy probable que la economía argentina crezca también cerca del 4% o más. Porque al ritmo que está llevando la economía argentina, y además ya sin sequía, la economía argentina el año que viene va a tener una enorme sorpresa en términos de crecimiento. Yo creo que se empiezan a ver los impactos sobre la productividad de todas las medidas que se estuvieron tomando desde el inicio del gobierno, es decir, permitir importar, exportar, liberar las exportaciones de trigo, de carne, liberar el mercado aerocomercial. La Argentina en los últimos 10 años había aumentado su cantidad de pasajeros transportados en 15%, cuando en Perú, en Chile, en Brasil se había multiplicado por 4. Es decir, lo que era 100 en Brasil pasó a 400 y en la Argentina a 115, porque como estatizamos aerolíneas, decidimos protegerla, impidiendo que nadie más vuele en la Argentina. Claro. ¿Y sabes qué está pasando ahora que el mercado aerocomercial crece al 30%? Estamos teniendo un boom de turismo enorme que está provocando también enormes inversiones en hotelería que están generando muchísimo empleo. Y ejemplos como ese podemos llevarlos al mercado de la carne, donde las exportaciones de carne están creciendo arriba del 30% anual. Dentro de poco la Argentina va a recuperar el lugar que perdió como exportador de carne, sector en el que somos hipercompetitivos y donde se reabren frigoríficos en el interior argentino todos los meses. Hay muchas cosas buenas que están pasando que no se ven, que nosotros las vemos en los números, y por eso el impuesto al valor agregado está creciendo. El tema es que no derrama y... 433.000 puestos de trabajo, Eduardo. Sí. La pobreza que cayó al 25,7. Nos gustaría que sea 10%, pero al ritmo que vamos, realmente... ¿Sabe lo que a la gente le cuesta llegar a fin de mes, ministro? Sin duda. ¿Lo tiene claro usted, el presidente? Lo sabemos perfectamente. ¿La cantidad de gastos fijos que tienen las familias? No, lo sabemos, Eduardo. Lo sabemos. Vivimos durante mucho tiempo con una ficción de que los servicios públicos eran gratis. Dejaron de ser gratis y eso es un esfuerzo de todos los argentinos, porque de repente hubo que acostumbrarse de golpe a que eso había que pagarlo y entonces hubo que resignar otros consumos. Lo sabemos y somos totalmente solidarios con ellos, por eso hay tarifa social que no existía durante el gobierno anterior, pero también pensá lo que le está pasando a una persona que tiene un empleo que antes no tenía, una persona que sale de la línea de pobreza. Entonces, el esfuerzo es muy duro y sabemos que una gran parte de la sociedad argentina lo está enfrentando y los acompañamos, sabemos que eso ocurre, pero también sabíamos que era inevitable. Si nos quedábamos sin energía eléctrica, era imposible que venga la inversión a producir porque tenían incertidumbre acerca de si iban a poder funcionar o no iban a poder funcionar en la Argentina. Ministro, entonces, sí. Son muchos los economistas ortodoxos que sostienen o que recomiendan unificar más el sistema de decisión en lo económico en el tradicional ministro de Economía poderoso del pasado, ¿no? ¿Usted coincide, cree que se funciona bien así? Es una experiencia bastante inédita en la Argentina. Bueno, yo creo que en la Argentina estábamos acostumbrados a que un plan económico era un ministro de Economía ojeroso con la cara demacrada en cadena nacional anunciando 20 decretos donde si no salían caíamos al abismo. Y que eso que hoy no tenemos es reemplazado por un equipo que trabaja mancomunadamente, muy bien. ¿Pero hay 7 ministros de Economía? Hay muchos ministros del área económica. Ahora, en términos macroeconómicos, somos menos. Y yo creo que el programa económico que tiene hoy la Argentina es el programa más abarcativo, comprensivo y de más largo plazo que hemos tenido nunca en la Argentina contemporánea. Y si quieren les cuento por qué. O sea, es el mejor... Usted sigue insistiendo lo mismo que decía Macri antes de asumir. Tenemos el mejor equipo económico de los últimos 50 años. No, eso no lo puedo decir porque yo formo parte de ese equipo. Yo lo que puedo decir es que tenemos el mejor programa y en gran medida ese programa ha sido... ¿Hay programa económico? ¿Hay plan económico? ¿Hay plan? Pero por supuesto. Porque muchos dicen que no hay plan, sino que hay parches, van viendo. Déjame que te cuento un poco el programa. No sé cuánto tiempo tengo, pero... ¿Estamos charlando? Bueno, déjame hablarte Porque le está hablando a los argentinos, no a nosotros. Bueno, le hablo a los argentinos. ¿No? Uno podría decir que tenemos un componente fiscal, que ahora te voy a describir, un monetario, uno de integración al mundo y uno de desregulación, desburocratización, institucionalidad. En lo fiscal, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un plan a 5 años de baja de impuestos, la reforma tributaria que opera en 5 años. Pasamos una ley de responsabilidad fiscal por el Congreso que congela el crecimiento del gasto público en la nación y las provincias y que nos está permitiendo bajar el gasto público de a 2 puntos del PBI por año. ¿Qué quiere decir eso? Que en 2016 el gasto público era 42 puntos del tamaño de la economía.
En 2017 bajó a 40, este año va a terminar en 38 y prevemos terminar en el 2023 en 32%. O sea, el esfuerzo lo está haciendo la política, digamos, el Estado. En buena medida. Y no los particulares. En buena medida, sí. Ok. En buena medida. Porque siempre le piden el esfuerzo a los contribuyentes, Ahora, ¿no? no solo hemos bajado los impuestos a nivel nacional, sino que hemos logrado, por primera vez del año 93, firmar un consenso fiscal con las provincias. En ese consenso fiscal hay también un cronograma de reducción de las alícuotas de ingresos brutos en 5 años, donde dentro de muy poco tiempo, en 3 años, la mayor parte de las actividades productivas que están grabadas por las provincias van a tener alícuota de 0. Es decir, en manufactura, construcción, producción agrícola, transporte de cargas, comercio mayorista, vamos a alícuotas de 0 para que la Argentina pueda volver a exportar, porque si no ese impuesto hacía cascada y se acumulaba en cada etapa de la producción. Entonces, y luego hemos modificado una fórmula que ajustaba las jubilaciones con una incertidumbre total, que podía condenar a la Argentina a la insolvencia fiscal, pero también en otras etapas a que caigan las jubilaciones en términos reales. Hemos logrado una fórmula que preserva la solvencia fiscal, pero también el valor real de las jubilaciones. Ese programa fiscal, digamos, a 5 años y con una proyección de que el gasto baja dramáticamente respecto del que recibimos, no lo tuvo nunca la Argentina. Ahora, claro, nosotros estamos bajando el gasto público muy fuerte todos los años y ese gasto público lo asignamos mitad a baja de impuestos, mitad a baja del déficit. Luego tenemos el programa monetario, con un banco central con tipo de cambio flotante, pero también complementado con intervención cambiaria, con tasas de interés que le ganan a la inflación para que la gente vuelva a ahorrar en pesos y con un objetivo de desinflación, en el cual iremos más lento, más rápido, probablemente más lento de lo que pensábamos al principio, pero en donde nadie duda que la inflación va a ser cada vez más baja. Y la deuda, el nivel de endeudamiento que tiene la República Argentina, la deuda interna que tiene, sí, con los bonos en pesos, en dólares, la LEVAC, las LETES, etc. ¿Cómo está eso? ¿Eso puede llegar a explotar? Algunos economistas dicen, a como vamos, nos estrellamos. Bueno, la Argentina tiene un nivel de endeudamiento absolutamente manejable. Hoy se sitúa ligeramente por debajo de 30% del PBI, cuando en promedio los países que se parecen a la Argentina andan por el 50%, Brasil por el 70%, los países desarrollados por el 90%, pero la Argentina tiene que tener una deuda baja, porque los argentinos nos hemos intoxicado de deuda en el pasado y tenemos que ocuparnos de tener un nivel de endeudamiento más bajo que los demás. Cumpliendo nuestras metas fiscales, que las estamos cumpliendo, y sobrecumpliendo, digamos, estamos cada año obteniendo un resultado mejor que al que nos habíamos comprometido. Gastando menos. Nuestra deuda en el año 2020 va a llegar a un nivel de 37% del PBI, 36% del tamaño total de la economía, y a partir de ahí va a empezar a bajar. Es decir, que tenemos un programa en el cual hasta tenemos programado en dónde alcanza su punto máximo la deuda, y en función de eso fue que definimos las metas fiscales. Las metas fiscales... No es como dice Duhalde que estamos en camino a un 2001. De ninguna manera. De ninguna manera. Yo creo que la Argentina está en camino al desarrollo. Está en camino a convertirse en un país desarrollado. Eso lleva tiempo. Un país en el cual vamos a olvidarnos de qué significa una crisis macroeconómica, donde espero que en algunos años la gente no sepa ni el nombre del ministro de Economía, donde gran parte de los economistas que hoy vieron los programas de televisión ya ni siquiera van a ser invitados porque a nadie le va a interesar la economía, que se va a volver algo aburrido como tiene que ser, y en donde seguramente, como este esquema va a ser muy exitoso, nuestra oposición va en las próximas elecciones o en las siguientes a decir, miren, yo la verdad que pienso distinto en esto y en aquello y en lo otro, pero la economía no voy a cambiar muchas cosas porque pienso que las cosas están funcionando bien. Como ocurre en Chile, por ejemplo. Cuando lleguemos a eso, realmente vamos a haber madurado como sociedad. Entonces, y vamos a discutir cuestiones que hacen a discusiones de la sociedad civil, aborto, derechos civiles, y la disputa entre los partidos que se van a oponer a las elecciones seguramente van a ser en torno a algunas modificaciones impositivas. Algunos querrán
bajar algunos impuestos, otros querrán algo más de gasto público para promocionar determinadas actividades y discutir alrededor del presupuesto. El tema del aborto no fue para tapar los problemas económicos, para esa cortina de humo, para que vamos a distraer a la gente para que discute una cosa y no discute la economía. Pero Eduardo, nosotros tenemos la visión de que si bien la inflación está bajando lento, la economía hoy funciona de manera que está trayendo buenas noticias, porque el presidente pidió que lo juzguen por cómo le va con la reducción de la pobreza. Ahí nos está yendo bien. Por supuesto que queremos que sea cero, pero nos está yendo bien porque estamos creando empleo y porque la economía está creciendo y va a seguir creciendo. Y ahora, nadie la pobreza, duda que usted habla de la pobreza. Si sube la inflación, la pobreza va a subir. Sí, pero la inflación no está subiendo, Eduardo. Está bajando más lento de lo que todos queremos, pero está bajando. Es 2.3. Sí, pero no podemos extrapolar un mes. Pero el mes pasado... Vos, Eduardo, preguntale si algún economista piensa que la inflación de este año va a ser más alta que la del año pasado. Y si alguno piensa que la inflación del año que viene va a ser superior al 15%. Entonces, pongámoslo en perspectiva. Todos estamos ansiosos. A mí me encantaría que la inflación este año sea 8%. Bueno, tenemos que esperar un poco, perseverar. Las veces que tratamos de tomar atajos no nos fue bien. Si yo hoy dijera, bueno, el tipo de cambio no se mueve más, pongo la tasa de interés en 40%, te aseguro que la inflación en 3 meses es la que muchos quieren. Ahora, o si devaluamos, ahora si el seguramente, dólar está a 40... seguramente vamos a dejar de crecer. Claro. Y tenemos que crecer, tenemos que seguir creando empleo, tenemos que seguir sacando a la población debajo de la línea de pobreza. Y ese es el trabajo que estamos haciendo todos los días. Ministro, ¿cómo hace con...? Hoy el argentino sigue pensando en dólares. O sea, ve el precio de un inmueble en dólares, sigue ahorrando mucho en dólares. Obviamente con inflación en los actuales niveles, por más que sea transitoria, le sigue comprando dólares. ¿Qué plan o qué idea tiene de cuándo se va a acabar ese chip que tiene incorporado el argentino de prestar en dólares o de comprar dólares, de ahorrar en dólares, digamos? Va a llevar si alguna vez va a cambiar, digamos, ¿no? Mira, va a llevar mucho tiempo, Willy. Igual te digo que determinados segmentos de la sociedad no piensa tanto en dólares, está siempre con el peso justo. El 30% no piensa nunca en dólares. No compra dólares porque no le sobra, no le sobra dinero para ahorrar. Me falta. Ahora, yo creo que hemos dado un paso fundamental, que es tener un Banco Central que ha puesto el foco en defender a aquellos que tienen pesos, ¿no? Al tener tasas de interés que le ganan a la inflación y promover el ahorro en pesos, bueno, ha dado un paso muy importante para que la gente tenga un incentivo a ahorrar en pesos. La Argentina, históricamente, ha licuado a los tenedores de pesos, les ha licuado sus tenencias pagando tasas de interés más bajas que la inflación y eso hoy ya no existe más. Es el primer paso. Cuando tengamos equilibrio fiscal, que lo vamos a tener, y después de muchos años de flotación, estoy seguro de que el nivel de dolarización de la economía argentina va a bajar mucho. Pero estoy también convencido de que es un proceso lento, nos va a llevar muchísimo tiempo y también tenemos que tener en cuenta que eso ocurre a la hora de formular la política económica. ¿Hasta cuándo se puede? Porque Macri dijo en algún momento no podemos seguir pidiendo dinero y marcó como una preocupación. Y ustedes los economistas como que dicen, tenemos, usted bien marcaba, 30, Brasil 70, el nivel de deuda. ¿Hasta cuándo podemos seguir pidiendo más allá que el contexto internacional se mantenga así? ¿Cuál es el punto límite? No, la Argentina claramente tiene que tener una deuda en relación a su economía, la deuda neta, la que tiene con el sector privado y organismos. ¿Por qué son 30.000 millones de dólares que pedimos por año? Bueno, el año que viene va a ser menos porque ya nuestro déficit va a ser más bajo, entonces ya vamos a estar pidiendo menos. Pero lo importante ahí es cumplir con las metas fiscales, porque cuánto pedimos de deuda es la contrapartida de cuánto déficit tenemos. Entonces, si cumplimos con las metas fiscales, estén convencidos de que vamos bien. Y las metas fiscales se van a cumplir a rajatabla. Y tratar de que la gran cantidad de economía en negro, el 30-40% de economía en negro, esté en blanco, ¿no? Porque eso no baja. Sin duda, Eduardo. Yo creo que ahí un paso muy importante que hemos dado con la reforma tributaria es la creación que hemos hecho de este mínimo no imponible para los impuestos al trabajo. Los impuestos al trabajo en la Argentina gradualmente en los próximos 5 años van a bajar muchísimo y especialmente para los sueldos más bajos. Eso va a crear un incentivo muy grande a que todo el empleo esté en blanco. Tenemos que complementarlo con un blanqueo laboral que quisimos pasar a fin de año por el Congreso y desafortunadamente no pudimos, pero vamos a insistir este año. Pero si logramos blanquear a todo el empleo,
la economía va a terminar blanqueada por sí sola y además tenemos que avanzar en la difusión de más medios digitales de pago. Ministro, le agradezco mucho haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy realmente muy agradecido por la invitación. Gracias. Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda de la Nación.